Hoy quiero compartir con ustedes la historia de uno de los grandes del Nuevo Testamento, uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Yo creo que después de Jesús, él ha sido una de las figuras que le ha dado forma a la teología del Nuevo Testamento. Bueno, por ello, Pablo, la primera iglesia que él establece en Europa, es la iglesia de Filipo, la ciudad de Filipo. Esto queda en Macedonia. Hoy es un país que está al lado de Bulgaria, de Albania, para que ustedes se ubiquen más o menos. Ahí es donde él establece la primera comunidad y que luego de haberla establecido, de haberla formado, él, yéndose a otro lugar, él cae preso. Y estando en prisión, les escribe a la gente la carta a los filipenses, para que ustedes se den cuenta. La carta a los filipenses les escribe porque había situaciones difíciles, complejas entre los miembros de la iglesia, pero también de enseñanzas falsas de discípulos o apóstoles falsos que decían llevar la palabra de Dios, pero eran doctrinas que realmente contradecían a lo que Pablo les había enseñado. Y ahí Pablo les escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, le dice: llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. El texto continúa, pero yo quería destacar simplemente esta partecita de este texto, porque para Pablo era indispensable mantener a esa comunidad recién formada, mantenerla unida, para que dé testimonio, para que pueda avanzar. Entonces la manera que él tenía era escribiendo, y cuando alguien vaya hacia ese lugar pudiese llevar la carta y así tener a esa comunidad tranquila y poder, digamos, continuar esa prédica de la palabra de Dios. Y por otro lado, digamos, para poder unirlos, pero también para que no se dejen influenciar por estos falsos apóstoles. Esa era la idea precisamente de Pablo. Pero es muy interesante porque pareciera que los cristianos no aprendemos más, porque a lo largo de la historia ha habido tantas diferencias entre los cristianos de una misma comunidad, tantas separaciones de iglesias, tantas dificultades para mantener una comunidad bajo un mismo techo. Han pasado los siglos y seguimos peleándonos. Han pasado los siglos y tenemos diversidad de pensamiento, que está bien tener la diversidad de pensamiento, pero en realidad lo que no hay es tirar todos de una misma cuerda para llevar adelante esa iglesia y de un muy buen testimonio. Se nos hace muy difícil, pero quizás sea hora también de recapacitar todos los cristianos de que Jesús es uno solo, Dios es uno solo, y todos tenemos a ese mismo Dios, a ese mismo Jesús, a ese mismo Espíritu Santo en nuestras iglesias. ¿Por qué tanta divergencia y tantas separaciones de nuestras iglesias? ¿Y por qué nos peleamos tanto? Es una muy buena pregunta que hasta ahora nadie le ha encontrado la respuesta, pero creo que si somos cristianos verdaderamente convencidos de Jesús, deberíamos repensar nuestras actitudes y pensar en una iglesia que esté más unida y trabajar para el Señor. Que así sea. Hasta mañana y muchísimas bendiciones. Señor.